Soy Mark Fernández, un investigador privado, oriundo de Dallas, Texas. Hoy procederé a analizar un expediente policial previamente confidencial, restringido al público y aparentemente olvidado. Por algún error, este documento fue divulgado de manera indebida, lo que me permitió investigar por mis propios medios lo que en este se relata. Inicialmente el caso parecía ser una simple desaparición de un camionero mexicano, identificado como Pastor Gómez, de 38 años, que transportaba mercancías con regularidad cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. No contaba con antecedentes delictivos y no parecía tener un comportamiento sospechoso o motivos ocultos. Según su jefe inmediato y compañeros de trabajo, era un empleado responsable, de ánimo alegre y que disfrutaba de su oficio. Lo último que se supo de Pastor fue que emitió su última comunicación por radio sobre las 19:00 horas en un área desértica y desolada de Texas, 3 horas después de pasar el puente fronterizo de San Jerónimo, en Chihuahua. Nunca llegó a su destino previsto ni se volvió a saber más de él. Su inesperada e inexplicable desaparición, sin dejar rastro ni evidencia ni testigos, así como la ubicación donde ocurrió el hecho, captó mi atención y me llevó a iniciar esta exhaustiva y prolongada investigación. No es la primera vez que me enfrento a un caso de desaparición inexplicable, pero este, en específico, parecía relacionarse con otros ocurridos en los últimos años, los cuales, extrañamente, no habían sido suficientemente investigados por la policía, ni informados ni divulgados en los periódicos locales, ni en otros medios de comunicación. Eran casos que pasaban generalmente desapercibidos. Aunque es un desafío colaborar con las autoridades, puesto que a menudo descartan líneas o modos de investigación poco convencionales. Los indicios, las pruebas y la repetición de casos similares de hombres y mujeres que desaparecen en las cercanías de zonas montañosas o desérticas, carreteras sinuosas o caminos olvidados, obligan a realizar una serie de rastreos e indagaciones más profundas. Investigar la extensa carretera tejana por la que había transitado el camionero resultaba prácticamente imposible, por lo que me vi obligado a revisar casos parecidos ocurridos en el trayecto donde pudo haber desaparecido. Los números eran asombrosamente altos e inexplicables, desafiando toda lógica. No podía concebir el gran número de desapariciones sin resolver. Este enigma me intrigó y me impulsó a seguir adelante, convencido de que había una conexión subyacente entre los casos. Intenté solicitar apoyo policial, pero resultó infructuoso, y apenas pude obtener algunos informes de personas desaparecidas que, tras años de presumirse como muertas, reaparecieron misteriosamente. ¿Cómo era eso posible? Mi esfuerzo por localizar a estas personas fue en vano. Muchas de ellas parecían haber desaparecido nuevamente o haberse trasladado fuera del estado, lo que complicó y prolongó mi búsqueda. Sin embargo, logré ubicar a una anciana de unos 70 años que residía en San Antonio. Me dirigí a su domicilio con la esperanza de obtener alguna respuesta. Llamé a la puerta y una mujer de grandes ojos azules que, a pesar de su edad, aparentaba tener menos de 50 años,
Me recibió con amabilidad y confianza. Su piel clara parecía tener un brillo especial, y su mirada tenía algo que no sé por qué me intrigaba. Me invitó a pasar, como si hubiera leído mis pensamientos antes de que pudiera explicarle por qué le estaba buscando. Su casa estaba impecablemente limpia y ordenada, pero noté que el diseño interior de esta, así como la apariencia de la señora, carecían de personalidad, sin un toque propio. Me pareció extraño, pero no le di más importancia a ese pequeño detalle, ya que, lamentablemente, así son las personas en estos días. Me senté en el sofá y ella me ofreció con amabilidad y un poco de insistencia algo de beber, pero la rechacé cortésmente. Después de una conversación típica para romper el hielo, procedí a preguntarle sobre su desaparición, ya que el informe oficial contenía muy poca información al respecto. La mujer mencionó que la policía no le creyó y la tomó por loca, al igual que a su padre. A pesar de que había verificado la identidad de la mujer, me desconcertó que mencionara que tenía padre, pues ello contradecía lo que había leído en el informe, el cual afirmaba que era huérfana. Por ello, empecé a preguntarle sobre este. Su respuesta me dejó aún más sorprendido. Aseguró que él la estaba observando y que no era de nuestro mundo. Aunque mi confusión y mis dudas saltaban a la vista, no descarté de inmediato las palabras de la mujer, pues su actitud y tono de voz denotaban seguridad y sinceridad. Además, se esforzó por explicarme lo que sucedió aquella noche cuando desapareció. Según su relato, ese día se encontraba de viaje. Había quedado con un amigo y alrededor de las 12 de la noche tuvo que detenerse para repostar gasolina. Continuó su camino, pero comenzó a sentirse mareada. En ese momento, unas luces enormes e intensas se posicionaron a ambos lados de su vehículo. Perdió el conocimiento, pero no sufrió ningún accidente. Cuando recobró la conciencia, estaba dentro de su coche, pero recordó con claridad que poco después de sufrir el mareo, fue raptada por seres de otro mundo, a los cuales se refirió como las luces, y afirmó que su padre era uno de ellos. Mantuve la calma y observé con atención sus gestos para detectar posibles señales de mentira, pero me di cuenta de que su relato parecía tener algo de verdad, pues hablaba con gran seguridad y transmitía una carga emocional palpable. Continuó hablando y mencionó que fue llevada a un lugar desconocido, donde predominaban los tonos metálicos y había artefactos extraños y desconocidos. En ese lugar, al cual describió también como una especie de búnker, conoció a su padre, un hombre de piel grisácea, que con voz fría y extraña le reveló que era su progenitor. Ella sintió que él decía la verdad. Repentinamente, la mujer enmudeció y quedó inmóvil. Su mirada se perdió en la distancia. Era como si hubiera sido congelada mentalmente por algo o alguien. Su comportamiento cambió drásticamente, como si hubiera recibido una señal de advertencia.
indicándole que era un error compartir los detalles de su desaparición conmigo. Empezó a mirarme con odio, como si le hubiera infligido algún daño invisible en su interior. Con voz estridente, me exigió que abandonara su casa, repitiéndome la orden 20 veces antes de que pudiera levantarme y salir. Tuve que retirarme sin obtener todas las respuestas que buscaba, ya que parecía que la mujer estaba sufriendo un ataque de ansiedad. La información que me proporcionó me llevó a considerar la posibilidad de que las personas desaparecidas aún estuvieran con vida, pero sometidas a algún tipo de manipulación o lavado de cerebro. Aunque ella relató su experiencia con vívida claridad, su súbito cambio de actitud sugería los efectos psicológicos que suelen manifestar aquellos que han sido sometidos a un control mental reiterado. Sin embargo, ¿quiénes son estas luces? Claramente, actúan como secuestradores, pero ¿con qué propósito se llevan a estas personas? Mi suposición inicial era alarmante, pues sugería posibles motivos como la trata de personas o la extracción de órganos. Pero eso parecía no tener sentido, ya que sus acciones no se alineaban con los patrones usuales que he observado en mis investigaciones. Ante tantas dudas sin respuesta, decidí emprender el mismo camino que había seguido Pastor, el trailero, desplazándome desde los límites de la frontera hasta varios kilómetros más adelante de la zona donde había emitido su última comunicación, para investigar cualquier indicio sospechoso o que pudiera proporcionarme información sobre este misterioso caso. Durante este extenso viaje, hice paradas estratégicas cada 50 kilómetros para interrogar a los policías locales, así como a algunas personas que vivían en los alrededores. Extrañamente, las comunidades parecían tratar estos casos como si fueran un ataque personal, negándose a hablar del tema o a dar un testimonio o pistas relevantes. Aunque no entendía la reticencia de la gente a saber el paradero o el destino de sus vecinos, intuí que la mayoría se encontraba afectada y atemorizada, temiendo que les ocurriera algo similar a ellos. Era evidente que tenían información, pero se negaban a compartirla por miedo a las posibles repercusiones. Esto sugería que las desapariciones no eran simples incidentes, sino que incluso las autoridades como policías, abogados y jueces preferían mantenerse en silencio para evitar ser afectados. Durante la noche, hice una parada para repostar gasolina. La hora era bastante avanzada y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Llené el depósito y luego decidí tomarme un café y fumarme un cigarro para despertar un poco. Mientras lo hacía, en la oscuridad de la noche, percibí unas luces en la distancia que parecían sobrevolar por encima de mí. Era una visión inquietante, ya que no podía identificar ninguna forma definida que correspondiera a aviones u otros dispositivos aéreos comunes. Las luces estaban en movimiento. Arranqué el coche y decidí seguir la dirección hacia la cual se dirigían. Lo hice durante al menos una hora, pero éstas seguían avanzando. No parecía que iban a detenerse o cambiar de trayectoria. Hubo un momento en que pensé que estaba perdiendo el tiempo, cuando de repente comencé a sentirme mareado. Lo atribuí inicialmente al café,
pero pronto sentí una disminución de mi presión arterial y empecé a perder la visión de la carretera. La historia de la extraña mujer de grandes ojos azules cruzó por mi mente. Resultaba increíble pensar que me estaba ocurriendo a mí. Finalmente, perdí el conocimiento y me desvanecí. Cuando desperté, mi visión estaba muy borrosa. No había duda de que me habían drogado con algo en el café. Pero era muy extraño, porque no había percibido nada fuera de lo común en la cafetería de la gasolinera. Todos parecían gente normal. Tengo que investigarlo. Maldita sea. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi coche? ¿Es mi mente la que me está jugando una mala pasada? ¿Qué está pasando? Me preguntaba con un temor cada vez más acechante. Cuando recuperé la visión, me di cuenta de que estaba en una camilla, dentro de unas instalaciones similares a un hospital, donde se observaban instrumentos y otros objetos de alta tecnología, mientras individuos con rostros rígidos y mirada y actitudes frías parecían manipularme y extraer algo de mí. No podía mover mi cuerpo. Parecía que estaba bajo los efectos de una anestesia general. Pero, ¿por qué podía ver lo que sucedía? Intenté moverme con todas mis fuerzas, pero me resultó imposible. Finalmente, me desvanecí de nuevo. Desperté en una habitación llena de una suave luz roja y estaba acostado en una cómoda cama. Rápidamente examiné mi cuerpo en busca de suturas o signos de extracción, pero no encontré nada. Sin embargo, estaba convencido de que algo me habían hecho mientras estaba en ese extraño hospital. De lo contrario, ¿por qué me habrían anestesiado? Aunque seguía sintiendo los efectos de la anestesia, me sentía extraordinariamente relajado. Experimentaba una percepción más intensa de los colores y mi actitud era extraña, como si nada me hubiera pasado, a pesar de encontrarme en una situación grave tras haber sido secuestrado contra mi voluntad. En ese momento entró un hombre de aspecto demasiado extraño. Parecía tener una cabeza desproporcionalmente grande. Su rostro inexpresivo y su mirada fría parecían no reflejar sentimientos, y el color de sus ojos era de un azul intenso, que me recordaban a los de la mujer de San Antonio. Decidí exigir respuestas, y la conversación tomó un giro inesperado y sorprendente. Bienvenido, joven humano. Veo que estás interesado en nosotros y que nos has estado buscando. Incluso visitaste a una de mis hijas para hacer preguntas. Aquí estamos, dispuestos a responder tus dudas. Lamentamos que haya tenido que suceder de esta forma, pero no había otra mejor para establecer contacto. Para nada me siento bienvenido. Quiero salir de aquí lo antes posible. Espero que no me obliguen a usar la fuerza. Aunque no tenga mi arma encima, sé defenderme. He pasado toda mi vida enfrentándome a gente como tú,
criminales y secuestradores. Parece que no estás entendiendo la situación. Ahora eres parte de nuestra familia. Aunque tu conocimiento limitado no te permita comprender lo que está sucediendo, tendré que explicártelo y mostrártelo. Lo entiendo perfectamente. Ustedes secuestran a personas y extraen sus órganos para venderlos ilegalmente. Por eso tienen este extraño hospital. Eso es lo que me han hecho. Me han quitado algún órgano. No, estás completamente equivocado. No necesitamos vuestros órganos, sino algo mucho más valioso y significativo: tu descendencia y vuestras almas. Como te dije, ahora formas parte de nuestra familia y tus hijos se integrarán a la sociedad en las grandes ciudades. Lentamente, los humanos desaparecerán y podréis extinguiros como merecéis. Inmovilizado por la extraña relajación que sentía, no pude enfrentarlo. El hombre abandonó la habitación tranquilamente y, apenas se marchó, entraron unas figuras femeninas, o al menos eso parecían ser. Dos de ellas eran completamente perturbadoras. Sus rostros, pálidos y grises, me recordaban a los de los muertos. Las otras dos parecían más normales, aunque tenían brazos inusualmente largos y dedos alargados, además de sus ojos, siempre exageradamente grandes. Se acercaron a mí e intentaron seducirme, pero yo no podía moverme. Parecía aceptar todo lo que sucedía pasivamente, en un estado de éxtasis extraño y enfermizo. Tuve relaciones con todas ellas. No me agradó en absoluto, pero me sentía totalmente impotente. Parecía que controlaban mis emociones y mi cuerpo actuaba por sí solo. Cuando se marcharon, pese a mi gran desconcierto, confusión y dificultad de movimiento, decidí provocarme el vómito para intentar expulsar la extraña droga que me habían dado. Luego de hacerlo, me sentí mucho más mareado, pero al menos parecía estar recobrando mi lucidez. El vómito tenía un tono azulado. No había duda de que me habían dado una sustancia muy potente. Aún así, me resultaba ilógico lo que me estaba sucediendo. Parecía sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, poco a poco tenía que asimilar la impactante realidad. Estos seres eran extraterrestres y estaban llevando a cabo experimentos secretos y forzados, secuestrando a determinadas personas para estudiarlas y para que engendraran junto a su terrible especie nuevos seres híbridos, los cuales lograban reproducir rápidamente, con el fin de colocarlos o infiltrarlos estratégicamente en nuestra sociedad, específicamente en las altas esferas de poder, y así poder influir y apoderarse de nuestro mundo. Ni en mis fantasías más extravagantes había concebido algo tan perturbador.
Salí de la habitación apresuradamente, decidido a abandonar ese lugar misterioso y siniestro, enfrentándome a cientos de puertas en un pasillo interminable. Me preguntaba qué clase de lugar tan inmenso alberga tantas habitaciones. Sin detenerme, corrí sin mirar atrás, convencido de que al final del pasillo encontraría una salida. Sin embargo, la curiosidad inherente de mi profesión me venció y me vi tentado a observar rápidamente lo que ocurría dentro de algunas habitaciones. En muchas de ellas encontré hombres y mujeres dormidos, mientras que en otras presencié escenas íntimas, como la que había experimentado anteriormente. Ante mi creciente incomodidad y repulsión, decidí continuar hasta el final del pasillo. Pero mi desconcierto fue aún mayor cuando me encontré con otro enorme pasillo, con habitaciones llenas de niños pequeños, muchos de ellos con aspecto inusual. Me di cuenta de que estaban recibiendo educación, ya que los vi concentrados leyendo libros digitales y observando pantallas donde salían imágenes de humanos, realizando diversas actividades. Era como si esos niños estuvieran en una escuela. Noté que los profesores eran seres completamente grises, con ojos tan oscuros como el carbón. La incredulidad se apoderó de mí, mientras luchaba por asimilar lo que estaba presenciando. Los típicos alienígenas que solo había visto en dibujos animados, cajas de cereales y películas de ciencia ficción, eran ahora una realidad palpable ante mis ojos. Seguí avanzando en el pasillo, pero esta vez no logré alcanzar su final, ya que un destello veloz como un rayo me atravesó y caí desplomado al suelo con un dolor punzante en el pecho. Cuando recobré el conocimiento, me percaté que estaba lleno de heridas y mi coche yacía volcado en medio de la carretera. Parecía claramente que había tenido un accidente, pero al consultar la hora en mi reloj, descubrí que habían pasado al menos 10 horas desde que había dejado la gasolinera. Con dificultad para moverme debido a un dolor fuerte en mis piernas, observé a lo lejos la llegada de la policía y una ambulancia. Pero me resultó extraño que estuvieran al tanto de mi accidente en estas solitarias y abandonadas carreteras, donde usualmente no se presenta ayuda a menos que se solicite. Me sentía dolorido y con falta de aire, así que decidí permanecer en el suelo, apoyado en mi coche volcado. El sonido agudo y estridente de las sirenas me puso aún más nervioso. Los médicos de la ambulancia me subieron en una camilla para trasladarme al hospital, pero al fijarme en sus miradas frías y sus grandes ojos azules, empecé a dudar de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Los policías también tenían ojos azules y un rostro sin expresión. Reuniendo mis últimas fuerzas, me levanté e intenté salir de la ambulancia, solo para descubrir con horror, a través de la ventana, que 2 personas aparentemente muertas estaban sentadas en los asientos traseros de mi coche, cuando, en realidad, todo ese tiempo yo había viajado solo.
Los policías afirmaban por walkie-talkie que un hombre ebrio de aspecto hispano había tenido un accidente. Antes de lanzar un grito de rabia, los médicos de la ambulancia me inyectaron algo y de repente la pesadilla regresó. Me quedé dormido y me desvanecí una vez más. Desperté, pero esta vez con la firme y terrible convicción de la realidad que estaba viviendo. Un complot urdido en mi contra por seres de otro mundo que planeaban secretamente conquistar el nuestro. Me propuse descubrir toda la verdad detrás de lo sucedido, o al menos eso creía en ese momento, hasta que mi visión, antes borrosa, me develó que ahora estaba en un hospital psiquiátrico, atado como si fuera un animal salvaje o un asesino serial. Mi temor se convirtió en desesperación y me vi atrapado en un torbellino temporal, donde cada segundo se desvanecía como arena entre mis dedos. Estuve más de 2 días recluido, sin beber agua ni probar alimento, pero mi voluntad de sobrevivir afortunadamente aún persistía. Con astucia, logré liberar una de mis extremidades de la correa. Luego desaté las otras. Ahora aguardaba el momento propicio para escapar. Al poco tiempo, la puerta se entreabrió, revelando la imponente figura de un médico, aunque su altura y corpulencia lo hacían parecer más un guardia de seguridad. Sin titubear, me lancé sobre él aplicando una llave de presión infalible desde la retaguardia. Mi ataque repentino dio resultado. Logré arrebatarle un puñado de llaves y me apresuré a escapar. Los alaridos de la gente perturbada que residía en el manicomio se intensificaron por el estrépito de mi fuga, desatando el caos en el laberinto de los desequilibrados. 2 guardias acudieron al llamado, armados con bastones extensibles y pistolas Taser. Mi instinto defensivo se activó de nuevo. Corrí para tomar impulso. Di un salto y me abalancé sobre uno de ellos con furia controlada, derribándolo con un certero golpe en el cuello. Caí de rodillas encima de él, y cuando me levanté y di la vuelta para enfrentar al otro guardia, este desató una descarga eléctrica en mi brazo. Con su puño intentó darme un golpe en el rostro, pero logré esquivarlo y con fuerza y velocidad le arrebaté la pistola Taser y se la clavé en el pecho. Necesitaba descansar, pero seguía escuchando a guardias venir. Esta vez no estaba preparado para confrontarlos, así que, sin pensarlo 2 veces, decidí meterme en los conductos de ventilación. Escuché cómo pasaron rápidamente y parecían hablar con alguien por walkie-talkie. Abatió a 2 guardias. Rápido. Tenemos que encontrarlo. Nuestro padre dice que debe permanecer aquí, que sabe demasiado. Ordenó uno con voz grave. Estas palabras me confirmaron que tenía razón. Todo esto había sucedido y no eran meras ilusiones. Avancé con sigilo y cuidado por los estrechos conductos, ascendiendo con cautela hasta alcanzar una posición alta del edificio.
confiando en que mis perseguidores se fatigaran en su búsqueda. Agotado y aquejado por el dolor, el hambre y la sed, me permití un breve descanso, recostándome en el conducto horizontal y procurando recobrar fuerzas a cualquier costo. La noche se cernió sobre el hospital, lo que me permitió desplazarme a una terraza en busca de una salida. Antes de poder trazar un plan de escape, un destello repentino cegó mis ojos por completo. Allí estaban, nuevamente, las malditas luces, anunciando su llegada para apresarme. Sentí el mareo envolviéndome, mientras un dolor agudo atravesaba mi pecho. Resistí lo más que pude, pero mis fuerzas flaquearon ante el embate implacable de mis perseguidores. Desperté en una sala de seguridad, inmovilizado por una extraña y atenazante máquina que limitaba mi movimiento, dejándome apenas la libertad de mover los ojos, mientras un sujeto me obligaba a tomar una serie de pastillas que buscaban sofocar mi lucidez. Un abogado de porte distinguido, con un maletín en mano, se acercó para informarme sobre mi situación y mi destino. Según él, debido a las acusaciones que pesaban sobre mí por las vidas perdidas en un accidente automovilístico, donde conducía bajo los efectos del alcohol, mis intentos de escape y los daños infligidos a los guardias de seguridad, así como por el informe médico que aseveraba que padecía un trastorno paranoide y otras enfermedades mentales, me enfrentaba a un largo confinamiento en el hospital psiquiátrico. Habló también de un juicio donde se dictaría mi larga condena. Un juicio que nunca llegó a realizarse. Todo ello no era más que una gran artimaña para silenciarme y ocultar la verdad. Y para añadir un toque de inquietud, el abogado poseía unos ojos grandes y azules y una mirada penetrante que se clavó en mi memoria como una sombra persistente. A pesar de que estaba atrapado entre estas paredes opresivas de color blanco amarillento y deprimente, no iba a permitir que me siguieran engañando. Mi lucha no cesaría. Conocía la verdad y estaba decidido a sacarla a la luz, a divulgarla, aunque ello significaba enfrentar un destino incierto que podría costarme la libertad e incluso la propia vida.